Bueno, Israel, gracias a la pregunta y la verdad que una muerte es repentina, ¿no? Y tampoco se puede suprimir o a dar ese puesto a alguien. Cuando fallece alguien y repentinamente, pues yo creo que es muy difícil de aceptar esa muerte, ¿no? Porque uno cuando están las personas enfermas, pues uno se viene haciendo la idea de que qué pasará, va a pasar algo, pero una muerte así repentina, a veces por falta de manejo técnico que se hace en los hospitales, porque se podría evitar muchas de las muertes si conociéramos nosotros los estados de peligro de las personas, pero a veces desconocemos nosotros y también en los centros de salud a veces se demoran mucho en la atención médica, en dar prioridad a las personas que están ya con estragos muy fuertes, que son los síntomas, para dar ya a luz al bebé. Entonces sí habría, si conociéramos los peligros que podría haber, se pudiera evitar muchas muertes, pero aquí en el Ecuador no sé en realidad cuánta estadística haya de muerte materna, pero lo que sí sé que dentro de las investigaciones de la Organización Mundial de la Salud se habla de 800 mujeres que mueren día a día a nivel mundial. Primero traería lo que es la orfandad, ¿no? Una vez ya muerta la mamá, el niño queda huérfano. Entonces lo que pasa al siguiente plano es que puede tomar la posta los familiares, en ese caso la abuela por parte de la mamá o por parte del papá, y comienzan a hacer papeles en función a la persona que ya en ese caso falleció, pero no se llena en sí todo el aspecto emocional, afectivo, lo que es madre e hijo. Ese vínculo que se hace durante los 9 meses de embarazo, no se lo puede llenar otra persona que lo críe, ¿no? Como bien dicen, padre y madre es quienes engendran, quienes los llevan en el vientre materno, pero no lo pueden llenar en sí. Y las consecuencias que después trae eso es la inseguridad. A veces incluso viene hasta el maltrato infantil en los niños, porque no es lo mismo que tú crías tu propio hijo, tu sangre de tu sangre, que alguien que bueno, llega en segundo plano, que son los abuelos, los tíos, los primos o las primas en ese caso. Lo primero sería que se considere efectivo, ¿no? Tal como si fuese tu verdadero hijo, sin lastimar y sin consentir nada, porque a veces la sobreprotección vuelve en los niños también la inseguridad emocional, viene problemas conductuales, o a veces dan demasiado los abuelos en consentir, en no poder corregir, y uno se habla de lo que es corrección con amor. Entonces debe ser, ¿qué te puedo decir? Todo tratar de que ese vacío sea llenado por una segunda persona. Yo no estaría de acuerdo en que se deje de hablar de la mamá. Sería bueno de que él sepa quién fue su madre, cómo ella lo hubiese criado, y que uno se tenga en cuenta ese aspecto. Jamás lo va a hacer como la misma mamá, imposible, pero sí llenar algunas secuelas que el niño pueda tener. Él va a indagar, alguna vez te va a preguntar quién fue, cómo era, o cómo quisiera que ella fuese conmigo. La seguridad. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras a cambio de. Si tú quieres tener un buen hijo o una buena hija, tú lo vas a dar. Primero con el ejemplo, y nosotros como psicólogos a veces damos solamente una pequeña cápsula de no cura en sí, sino como bien se dice, el que cura todo es nuestro Padre Dios, y el tiempo también. Lo que nosotros hacemos es dar, como te decía, una pequeña cápsula para susanar o tranquilizar alguna de estas secuelas que es imposible sanar. Y lo que se debería hacer es manejar con tranquilidad, con calma y con una visión. ¿Qué quiero yo que sea mi hijo? O cómo quisiera yo verle a mi hijo o mi hija. Cuando son bien tratados los niños, así que llene todo el espacio emocional, pues no tienen nada de que después pueda tener secuelas en lo que es afectaciones en el nivel de aprendizaje, que es el sueño, o sea, ya viene todo lo que son los aspectos emocionales que son de las emociones primarias, de la intranquilidad, de la no paciencia, de la no tolerancia. Entonces llenar todos esos vacíos para que los niños no lleguen a tener problemas de aprendizaje en una educación, sea regular o irregular,
sino que más bien estos espacios sean llenados, como te decía, con todo el amor de los niños, y no tendríamos ni TDAHs ni problemas conductuales, que eso después, si no se conlleva bien con terapias, se transforman en trastornos conductuales. ¿Qué más puede suceder esto? Más se da en los cambios conductuales, que sería de la inseguridad, de que yo no hago, no tengo a mi mamá quien me corrija, tengo a mi papá que a veces me subestima por todo, o tengo a mi papá que es súper permisivo. Entonces no tendrían los niños una equidad de decir, yo tengo que hacer algo, porque si mi papá me corrige, pues mi mamá me tranquiliza ahí. En este caso, los papás que toman esta posta tienen que ser las personas que más equilibridad deben de tener, porque no lo vas a hacer ni jamás lo vas a ocupar el papá de mamá. Sí, eso sí, siempre se ha dicho ya, y psicológicamente, técnicamente está comprobado que jamás podemos llenar el papá de la mamá, porque el papá lo que llena es todo el aspecto varonil y la mamá llena todo lo que son los aspectos emocionales. Entonces ahí hay que saber manejar y conllevar este tema bien para que ellos no tengan problemas en la educación. Siempre se necesita ayuda profesional en estos casos. ¿Cada cuánto se recomienda? Bueno, sería dependiendo de cómo tú vayas sanando. También se llama este proceso de resiliencia, de cómo tú sales de un dolor o eres capaz de salir. Si este proceso se conlleva más de años, ya se llama en cambio proceso de duelo. Entonces ahí es más complicado, se tendría que hacer terapias familiares para conllevar la situación. Cuando es proceso de resiliencia dura hasta 6 meses el proceso. Lo que sí, a veces el ver el puesto de tu esposa, que uno siempre se tiene a la cabeza de que yo llego, va a estar la comida lista, a veces esperamos que la ropa ya nos tenga planchadito, lavadito, pues yo creo que eso es muy duro. Pero siempre nosotros, como te decía anteriormente, nosotros solo damos cápsulas, pero todo dejando en manos de Dios, y el tiempo, Él es el que cura todo, porque no es cuestión de decir, a ver, estas pastillas para que tú duermas, porque también la preocupación hace que uno se tenga insomnio y todo lo demás. A veces la inestabilidad emocional vuelve a cambiar tu carácter. Hoy estoy bien, más luego estoy triste, lloro por todo. Entonces las emociones que se vuelven más susceptibles. Y quienes tienen que ver aquí son las emociones primarias, la alegría, la tristeza, el miedo, la soledad. A veces tenemos miedo de llegar a la casa porque lo único que me espera es cómo yo voy a hacer el papel de mamá, de papá, le daré bien la teta, le cambiaré bien, le bañaré bien, porque no cumplimos nosotros el mismo papel que debe cumplir el papá y el papel que debe cumplir la mamá. Muchas gracias.